¿Qué son los derechos humanos, sexuales y reproductivos? Los derechos sexuales y reproductivos, los derechos humanos, sexuales y reproductivos son una categoría, son una forma de clasificar aquellos derechos relacionados con la libertad de decidir, con la libertad que las personas, hombres y mujeres, tenemos para escoger en relación con nuestro cuerpo, con la posibilidad que tenemos de tener hijos, con la posibilidad que tenemos de decidir métodos de planificación y de identidad sexuales, pero su principal avance o su principal planteamiento es que los seres humanos, tanto hombres como mujeres de todas las edades, tenemos esta libertad para decidir. ¿Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son lo mismo? ¿En qué se diferencian? Los derechos sexuales son aquellos relacionados con la libertad que tenemos para decidir sobre nuestro cuerpo en torno al tema de nuestra sexualidad. En este sentido, los derechos sexuales se plantean como una opción para tener una sexualidad sana, responsable y segura. Entonces, entre los derechos sexuales están, por ejemplo, el derecho a la información, el derecho a elegir si quiero o no estar con una persona, el derecho a decidir sobre mi cuerpo, el derecho a una identidad de género. Ese es un derecho muy importante en el marco de los derechos sexuales. En contrario, o digamos de manera conjunta con los derechos reproductivos, que están más ligados al tema de la reproducción, ¿sí? Al tema de la planificación familiar, al tema de decidir cuántos hijos tener o no tener, al tema de trabajar por una salud sexual, una salud reproductiva, por tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva también, por el derecho también a tener un parto seguro, una maternidad segura en el caso de las mujeres. Entonces la diferencia está en que los derechos sexuales están más ligados al tema de nuestra sexualidad, y los derechos reproductivos pues están ligados a esa capacidad que tenemos y a ese derecho que tenemos a trabajar por una reproducción también protegida, una reproducción informada, una reproducción que tenga esa posibilidad de tener una calidad de vida. ¿Cuáles cree usted son los derechos sexuales y reproductivos más violentados, tanto en el hombre como en la mujer? Los derechos sexuales y reproductivos más vulnerados definitivamente son aquellos derechos a decidir sobre nuestro cuerpo, a decidir sobre nuestra identidad de género, a decidir sobre con quién queremos y no queremos estar. Este es un derecho que se vulnera a lo largo y ancho de la humanidad y de manera histórica, porque en muchas ocasiones son otras las personas que deciden por nosotros. Es nuestro esposo quien decide cuántos hijos o hijas tener, en el caso de las mujeres, o en muchas ocasiones son nuestras familias quienes deciden si podemos o no tener una identidad de género. En mi concepto, ese es uno de los derechos por los cuales hay que trabajar de manera contundente en cuanto a la formación y en cuanto al tema de formulación también de políticas, de procesos, de proyectos que le apuesten a la individualidad, a la autonomía y a esa capacidad de decidir, a la libertad para decidir. ¿Quiénes son las personas más violentadas en cuestión de derechos, los hombres o las mujeres? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana nos podemos basar para afirmar eso? A lo largo de la historia de la humanidad ha existido las discriminaciones hacia las mujeres. Estas discriminaciones vienen sustentadas o argumentadas desde un sistema machista y patriarcal, ¿sí?, que ha impedido en muchas ocasiones o en muchas situaciones o para muchas personas que podamos tomar estas decisiones libremente. A partir de la conferencia del Cairo se enuncian los derechos sexuales y reproductivos y se hace en el sentido de visibilizar
este tema a nivel de los derechos humanos. En ese sentido, hay derechos, por ejemplo, como la planificación familiar o el acceso a métodos de anticoncepción modernos que han sido vulnerados históricamente y que en este momento, si bien hay una evolución en la garantía, porque los servicios de salud están empezando a fortalecer, a dar información, a acceder a poblaciones donde este tema no llega, todavía el sistema machista sigue teniendo este tipo de consecuencias, y es que muchas veces las mujeres no pueden ejercer su derecho a la planificación. Por otro lado, también considero que el derecho a la diferencia, el derecho que la población LGBTI pues exige a diario desde sus procesos de activismo, ha sido un derecho vulnerado también a lo largo de la historia. Como se ha llamado comúnmente la homofobia, pues es una vulneración a este derecho a la diferencia y al decidir por mi identidad de género. Yo considero también que el derecho, por ejemplo, que ahora se está hablando de la violencia obstétrica, ¿no? A que las mujeres dentro de un sistema de salud podamos decidir qué tipo de atención queremos recibir en nuestro periodo de gestación, en nuestro parto y en nuestro posparto, también es una vulneración. Y básicamente considero que en la mayoría de derechos sexuales y reproductivos todavía existen discriminaciones fuertes y contundentes que a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido que sopesar también. En este momento he mencionado algunos dirigidos hacia las mujeres, pero esta vulneración es también para los hombres, es una vulneración que también muchos hombres encuentran a lo largo de su vida cotidiana, o que son surgidas o que surgen a través de estos estereotipos culturales donde a los hombres no se les permite unos roles que a las mujeres sí se les permite. ¿Cuáles son las barreras que afectan o dificultan el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos? ¿Qué podemos hacer para combatir esas barreras? Una de las principales barreras para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, o para la garantía de los mismos, es este sistema machista y patriarcal, como lo mencioné hace algún momento, que impide cambios radicales o que todavía sostiene un tema estructural en las diferentes comunidades, ciudades, instituciones, en donde el derecho a decidir pues todavía no se puede ejercer libremente. Seguido de esta barrera pues está todo el tema institucional, es decir, el acceso a la salud en nuestro país es un tema que no se ha todavía dado solución, especialmente en algunas comunidades, ¿cierto? Y aquí quiero mencionar que este acceso es mucho más complejo y se observa como una barrera mucho más fuerte en las zonas rurales, en las zonas donde las mujeres, los hombres de todas las edades no tienen un acceso a la información. Entonces, en el tema de salud, en el tema de educación, ¿cierto? Hay zonas de mucho más fácil acceso a la información, como son la parte urbana, es decir, en la ciudad, en las instituciones educativas urbanas, la información por la tecnología, por los medios de comunicación, por el contacto con diferentes procesos, pues es mucho más fácil. Pero en zonas rurales o, por ejemplo, en comunidades donde no tienen acceso fácil por las vías, porque las vías terciarias son muy difíciles para trasladarse de un lugar a otro, pues esta información es muy difícil. Y en ese sentido, aspectos, por ejemplo, como el de planificación familiar o acceso a métodos de anticoncepción modernos, pues son muy complejos, o también la prevención frente al tema del VIH-Sida, o la atención frente al VIH-Sida, o la atención frente a embarazos, o la prevención también de los embarazos a temprana edad, o la prevención del abuso sexual infantil, que está relacionado ahí con los embarazos a temprana edad. Entonces, esas barreras pues que son estructurales, básicamente pues también están ahí puntuando en este proceso. ¿Qué soluciones o cómo podemos atender? Yo creo que definitivamente la formulación de políticas
públicas, la aplicación de las mismas, pero a su vez la designación de presupuestos que permitan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos es importante. Y en este sentido la formación técnica a funcionarios y funcionarias que estén aportando, por ejemplo, en la formulación de planes de desarrollo. Muchas veces este es un tema menor, es un tema desconocido, aunque la política nacional de salud sexual y reproductiva es muy contundente en el país y los funcionarios y funcionarias de salud son muy preocupados en formarse en este tema. Sin embargo, hace falta todavía y es importante que le apostemos a este tipo de formulación de políticas públicas que aporten en la garantía de estos derechos. ¿Resultaría difícil cambiar la realidad en la que vivimos por la que soñamos? ¿Por qué? Esta realidad que soñamos, que es el poder elegir, el poder tener acceso a los derechos sexuales y reproductivos, el tener servicios de salud de calidad que contemplen este tema, pero también el tener acceso a la educación, a la información, pues yo creo que es una realidad que se ha venido trabajando. Y en este sentido yo valoro profundamente lo que han hecho los movimientos de mujeres a nivel internacional y también en el país. En el país existe la Mesa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que es una mesa que trabaja por este tema. Entonces ahí podemos hablar, por ejemplo, de que aspectos como la interrupción voluntaria de embarazo tiene ya más de 10 años en el país y ha sido posible gracias al activismo. Yo creo que la realidad soñada sí es posible. Yo creo que podemos llegar. Yo creo que ya lo hemos venido haciendo, además, porque los cambios históricos son visibles, están siendo posibles, pero en estas dificultades y en estas barreras hay que seguir trabajando. Y en mi sentir, a mi parecer, en mi concepto, pues los movimientos sociales, el activismo es una de las apuestas importantes para poder llegar a esta realidad que tanto esperamos y por la cual trabajamos. Y también conjuntamente con ese trabajo de los movimientos sociales, pues una sensibilización clara, contundente de las instituciones, en la cual, por ejemplo, no entren categorías religiosas ni políticas frente al ejercicio de los derechos, porque estas categorías muchas veces invisibilizan algunas situaciones por las que hombres, mujeres y sobre todo jóvenes, mujeres gestantes, ¿cierto?, atraviesan cuando exigen la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos. Donde mi cuerpo sea un territorio para amar, quiero una ciudad para bailar y cantar, quiero una ciudad.